La Bella Durmiente, uno de los cuentos más emblemáticos de los hermanos Grimm, nos transporta a un reino marcado por la magia, el destino y el poder de un hechizo. En sus páginas, una princesa, víctima de la maldad de una hada celosa, cae en un profundo sueño, y su reino se ve atrapado en la misma condena. Mientras el tiempo avanza, la leyenda de la princesa dormida persiste, hasta que un valiente príncipe, guiado por el amor y el coraje, decide enfrentar los peligros que le separan de su amada. Este cuento, rico en simbolismo y magia, explora la lucha entre el bien y el mal, el sacrificio, y la esperanza que nunca se desvanece. Capítulo 1. El nacimiento de la princesa. En un lejano reino, envuelto en los susurros del viento y la fragancia de los bosques que rodeaban su castillo, ocurrió un evento que marcaría el destino de toda una nación. La reina, quien había esperado muchos años para conocer la dicha de la maternidad, al fin vio su deseo cumplido en la llegada de su hija, una niña que vino al mundo en una noche oscura, pero iluminada por el brillo de las estrellas que se reflejaban en el mar lejano. El castillo, que usualmente parecía una fortaleza imperturbable, se llenó de luz y alegría. Los habitantes del reino, que habían estado esperando con esperanza el nacimiento de un heredero, celebraron con júbilo y entusiasmo. Las campanas de la torre repicaron con fuerza, anunciando la buena nueva a todos los rincones del reino. Los árboles del bosque, como si estuvieran al tanto de la felicidad que se respiraba en el aire, se cubrieron de flores, y hasta el sol parecía brillar con más fuerza que nunca en esa mañana radiante. La reina, agotada pero radiante de felicidad, sostenía a su pequeña hija en sus brazos. La princesa, envuelta en finos ropajes de seda y terciopelo, miraba al mundo con ojos grandes y curiosos, como si estuviera dispuesta a desvelar los misterios de todo lo que la rodeaba. Era una niña de una belleza indescriptible, su rostro tan suave y puro como un pétalo de rosa, y su cabello, dorado como el sol al amanecer, caía en ondas delicadas sobre sus hombros. No había duda de que aquella niña sería la joya más brillante de todo el reino, la que traería esperanza y alegría a su pueblo. El rey, con el corazón lleno de amor y orgullo por su hija, decidió organizar una gran celebración en honor a su nacimiento. Invitó a las figuras más importantes de la corte, a los nobles de los alrededores, y a las hadas, sabias y poderosas criaturas que se encargaban de velar por el bienestar del reino. Aquella noche, el castillo se transformó en un lugar mágico. Las paredes de piedra se adornaron con tapices brillantes, y las mesas se colmaron de manjares exquisitos y vinos finos. El eco de la música flotaba en el aire, mientras las luces danzaban en el reflejo de las velas encendidas. Era una noche para recordar, un evento que quedaría grabado en los corazones de todos. Entre los invitados se encontraban las tres hadas más conocidas y poderosas del reino. Ellas, seres de gran sabiduría y magia, vestían túnicas largas y luminosas que brillaban con una luz propia. Cada una de ellas traía consigo un don especial para la recién nacida. La primera hada, la más anciana y serena, con una mirada profunda y serena, bendijo a la princesa con la gracia de la belleza eterna. La segunda hada, de cabellera plateada y voz suave como el viento, ofreció su don de sabiduría, para que la princesa fuera una gobernante justa y sabia. La tercera hada, la más joven y alegre, le otorgó a la niña la virtud del coraje y la valentía, cualidades que, según ella, serían necesarias para enfrentar los retos del destino. Pero entre las invitadas, había una hada que no había sido invitada. Su nombre era Maléfica, una hada de extraordinario poder y belleza, pero también de gran rencor y celos. Había sido olvidada en la lista de las celebraciones, lo que avivó en su corazón una furia incontenible. Maléfica, al enterarse de que su presencia había sido ignorada, se presentó en el castillo sin que nadie la invitara. Nadie osó detenerla, pues sabían del inmenso poder que poseía. Al entrar en la sala del banquete, todos los ojos se volvieron hacia ella, y el ambiente se tornó tenso. El rey y la reina, al ver a la hada tan inesperadamente llegada, intentaron sonreír y ofrecerle hospitalidad, pero sabían que algo en su mirada no auguraba nada bueno. Maléfica, con una voz que resonaba como un trueno, habló, dejando que sus palabras caigan pesadas sobre la sala. Con una furia apenas contenida, maldijo a la niña, declarando que, al alcanzar la juventud, la princesa se pincharía el dedo con una rueca y caería en un sueño profundo que duraría 100 años. La sala, antes llena de risas y música, se sumió en un silencio absoluto. El aire se volvió frío y pesado, como si la propia muerte hubiera entrado en el salón. Nadie se atrevió a hablar, y todos los ojos se fijaron en la reina,
cuyo rostro se tornó pálido al escuchar la aterradora maldición. Sin embargo, antes de que la maldición pudiera hacerse irreversible, una de las hadas que había bendecido a la princesa se adelantó. Era la más joven de todas, la que había concedido el don del coraje. Con voz firme y decidida, contrarrestó la maldad de Maléfica, diciendo que la princesa no moriría al pincharse el dedo, sino que caería en un sueño profundo, del que solo un beso de amor verdadero podría despertarla. Aunque la maldición seguía siendo terrible, la joven hada había logrado atenuar su cruel consecuencia. Maléfica, al ver que su plan había sido alterado, soltó una risa amarga y, con una mirada llena de desprecio, se retiró del castillo. La reina y el rey, aterrados por el destino que aguardaba a su hija, intentaron consolarse con la bendición de la hada bondadosa, pero la sombra de la maldición ya había caído sobre el corazón del reino. Así, con la princesa aún en sus brazos, la reina miró a su esposo, el rey, con una mezcla de esperanza y temor. Sabían que el futuro de su hija, tan brillante y lleno de promesas, había quedado marcado por el oscuro destino que Maléfica había dejado caer sobre ella. Pero también sabían que, en el fondo, la magia y el amor eran fuerzas poderosas, capaces de enfrentar hasta los hechizos más oscuros. Y en sus corazones, un deseo ferviente se encendió: proteger a su hija y prepararla para el día en que su destino fuera sellado, por el amor o por la maldad. Capítulo 2. La celebración del bautizo. El aire fresco de la mañana acariciaba las colinas del reino mientras el sol, aún tímido, comenzaba a asomarse por el horizonte, trayendo consigo los primeros rayos dorados de un día que prometía ser memorable. El castillo, imponente y majestuoso, resplandecía con una belleza única, pues el rey y la reina habían decidido celebrar el bautizo de su hija en una ceremonia grandiosa. Los jardines estaban adornados con guirnaldas de flores silvestres, y las fuentes de agua, que de costumbre murmuraban en silencio, ahora cantaban alegremente con el reflejo del sol que danzaba en su superficie. La noticia del nacimiento de la princesa había recorrido todo el reino, y los aldeanos, con el corazón lleno de alegría, se habían reunido a las puertas del castillo para ser testigos de aquel evento tan esperado. La reina, aún con la calma serena de quien acaba de dar a luz a la joya más preciada del reino, estaba preparada para recibir a los invitados en la sala más grande del castillo, que había sido decorada con finos tapices y candelabros de cristal. En el centro, sobre un pedestal de marfil, descansaba una pequeña pila bautismal, rodeada de flores frescas que exhalaban un perfume dulce y envolvente. En su interior, las aguas claras reflejaban la luz de las velas, como un espejo que parecía guardar secretos de tiempos antiguos. La ceremonia había sido planeada con meticuloso detalle, como si se tratara de un rito sagrado. Desde el momento en que la princesa llegó a este mundo, se habían tomado todas las precauciones para asegurar que su vida fuera bendecida por los poderes divinos. Se había convocado a los clérigos más respetados del reino, quienes, vestidos con sus túnicas de lino blanco, se disponían a realizar el acto sagrado. Los nobles, las damas de la corte y las personas de más alta alcurnia se alinearon, esperando con ansias el momento de la bendición. La princesa, rodeada de ropajes de terciopelo azul, que resaltaban la suavidad de su piel, estaba tan tranquila en brazos de su madre, como si comprendiera la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Su rostro, aún tan pequeño y delicado, reflejaba una paz que contrastaba con la emoción y la expectativa que se vivía en la sala. La reina, mientras sostenía a su hija, miraba con ternura los ojos brillantes de su esposo, el rey, cuyo rostro reflejaba tanto el orgullo como la preocupación. Sabía que, aunque su hija estaba rodeada de amor y protección, el destino, aún marcado por las palabras de la hada malvada, era incierto. A medida que comenzaba la ceremonia, los sonidos suaves de un laúd resonaban en el fondo, creando una atmósfera de serenidad que envolvía todo el salón. El clérigo principal, un hombre de cabellera blanca y barba espesa, se adelantó con una sonrisa amable y comenzó a recitar las palabras sagradas, bendiciendo a la pequeña princesa con agua bendita. En el momento en que el agua tocó su frente, un suspiro colectivo recorrió la sala. La gente sentía que, en ese mismo instante, la niña había sido sellada bajo la protección divina, y una ola de esperanza recorrió el corazón de todos los presentes. Sin embargo, mientras las bendiciones caían como lluvia sobre la niña, una presencia oscura se cernía sobre el reino sin ser vista. La hada maléfica, aún resentida por su humillación en la fiesta anterior, había estado observando desde lejos. Sus ojos, llenos de ira y frustración,
brillaban con una intensidad peligrosa mientras el resto del mundo celebraba la felicidad del reino. El rostro de la reina, que parecía tan sereno al principio, ahora se tornó ligeramente sombrío, como si alguna inquietud invisible estuviera acechando desde las sombras. En medio de la bendición, la reina miró hacia las puertas del salón, como si un instinto le advirtiera sobre algo que no podía comprender completamente. Por un momento, pensó que la maldición que había caído sobre su hija podría cumplirse antes de lo previsto. Pero, al volver su mirada hacia la pequeña princesa, una sensación de calma la envolvió nuevamente. La niña seguía dormida en sus brazos, su rostro sereno, sin saber que un peligro tan grande acechaba en las sombras. Mientras tanto, el príncipe, que también había sido invitado a la celebración debido a su cercanía con la familia real, se encontraba entre los asistentes, observando la escena con atención. Aunque él no había sido el primero en llegar, sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y afecto hacia la pequeña princesa. Su corazón se llenaba de la certeza de que aquella niña sería algo extraordinario, que su destino estaba atado al suyo de una manera inquebrantable, aunque aún no entendiera el porqué. En sus ojos se reflejaba una promesa silenciosa: protegerla a toda costa, sin importar lo que el futuro pudiera traer. La ceremonia continuó con la bendición de las demás hadas, quienes otorgaron a la princesa sus dones de belleza, sabiduría y valentía. Cada una de ellas, con su presencia luminosa, aportó algo invaluable a la pequeña. La princesa, aunque aún un bebé, parecía irradiar una luz propia, una pureza tan intensa que hacía que los presentes sintieran que, de alguna manera, la niña traía consigo la esperanza de un futuro mejor para el reino. Al terminar la ceremonia, los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, dejando al rey y a la reina a solas con su hija. Los últimos acordes del laúd se desvanecieron lentamente en el aire, y el castillo, de nuevo en silencio, volvió a ser un refugio de tranquilidad. Sin embargo, a pesar de la aparente paz, el corazón del rey seguía preocupado. Sabía que la maldición aún acechaba, y que todo lo que estaba viviendo su hija podría desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, la reina, con un gesto de amor, acariciaba el cabello dorado de su hija, y le susurraba dulces palabras de esperanza, sin saber que el destino estaba tramando algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. El bautizo había terminado, pero el verdadero viaje de la princesa apenas comenzaba, un camino lleno de desafíos y misterios por desvelar. Y mientras el reino celebraba, el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, dejando paso a la sombra de la noche, que llegaba, sin prisa, pero con una certeza inquebrantable. El destino de la princesa dormida estaba sellado, y nada en este mundo podría evitar que cumpliera su misión en la historia de aquel lejano reino. Capítulo 3. El despertar de los sueños y las sombras. Los años pasaron como el río que fluye sin detenerse, llevando consigo las estaciones y los susurros del tiempo. La princesa creció bajo la mirada protectora de su madre y su padre, rodeada de todo lo que un ser humano podría desear: amor, riquezas, seguridad y conocimientos. Sin embargo, en lo más profundo del corazón del castillo, en lo más secreto de sus pasiones y sueños, la sombra de la maldición seguía latente, como una presencia invisible que se deslizaba por los pasillos, esperando su momento de actuar. Desde el instante de su nacimiento, la princesa había sido bendecida con la gracia de la belleza eterna. Cada día que pasaba, su belleza aumentaba de una forma que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban un azul profundo, como el océano en calma al amanecer. Su cabello, que una vez fue dorado y suave como la seda, ahora caía en largas ondas de un color tan brillante que parecía reflejar la luz misma del sol. Era una joven cuya presencia cautivaba a todos los que la rodeaban. No había ser humano en el reino que no se sintiera atraído por su hermosura y pureza, como si su sola presencia fuera un recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo. Pero no solo su belleza deslumbraba. La princesa, aunque joven y delicada, poseía una mente aguda y una sabiduría inusitada. A pesar de su corta edad, sus conversaciones con los ancianos y sabios del reino eran profundas, llenas de entendimiento y claridad. Se dedicaba a aprender, a estudiar las artes, la filosofía y las ciencias, con un ardor que reflejaba su deseo de ser una gobernante justa y sabia, tal como había sido predicho por las hadas en su bautizo. Los días se deslizaban como una melodía suave, pero el silencio de la corte y de los bosques circundantes se veía interrumpido por una inquietante sensación que no lograba ser comprendida por aquellos que se sentaban a la mesa del banquete. La reina, aunque feliz con el crecimiento de su hija,
Sentía en su interior una sombra de incertidumbre, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ya no podría evitarse. Había momentos en que la princesa, al caminar por los jardines, sentía una extraña sensación de estar siendo observada por algo o alguien, aunque siempre miraba en vano a su alrededor, sin encontrar nada más que los árboles y las flores. Una tarde en particular, mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo las nubes de tonos dorados y rosados, la princesa se adentró más allá de los muros del castillo, hacia un rincón que nunca había explorado antes. Allí, en un claro apartado del bosque, encontró una antigua y solitaria torre. Era una estructura de piedra, cubierta por enredaderas y musgo, como si el tiempo mismo hubiera olvidado aquel lugar. Al acercarse, algo inexplicable la atrajo, como si alguna fuerza desconocida la llamara a investigar ese rincón olvidado de su reino. La torre, al parecer, había sido deshabitada durante generaciones, pues la madera de su puerta estaba cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, cuando la princesa tocó la puerta con la mano, ésta se abrió lentamente, como si la torre misma la estuviera invitando a entrar. La joven, con el corazón palpitante de emoción y curiosidad, cruzó el umbral y al hacerlo, un viento extraño sopló desde lo profundo de la torre, como si despertara del sueño de los siglos. En el interior de la torre, el aire estaba denso, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en aquel lugar. El silencio era absoluto, y la oscuridad parecía envolver todo con una calma inquietante. Sin embargo, los pasos de la princesa no titubearon. Avanzó en la penumbra, hasta llegar a una habitación que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo. En el centro de la sala, descansaba una antigua rueca, de aspecto desgastado, pero aún funcional. Era una pieza que, a simple vista, parecía no tener importancia, pero algo en su presencia atraía a la princesa, como si la tela misma del destino se hubiera enredado en su rueda. La joven se acercó, fascinada por el objeto, sin saber exactamente por qué. Al mirarlo, una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si una fuerza oculta estuviera desatando algo dentro de ella. Y sin pensarlo, sin entender la magnitud de su acción, extendió la mano y tocó la rueca. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una espiral de oscuridad rodeó la sala, y un grito callado resonó en la mente de la princesa, uno que provenía del mismo fondo de su ser. De repente, un dolor agudo atravesó su dedo, y ella, sin poder controlarlo, cayó al suelo. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y el aire se volvió pesado, como si todo el castillo hubiera caído en un profundo sueño. La princesa, ahora caída sobre el suelo, cerró los ojos, y con su último suspiro, el reino entero cayó en un sopor profundo, como si el mismo destino hubiera caído sobre ellos. Pero mientras la princesa yacía en su sueño eterno, el reino, sumido en el silencio, comenzó a cambiar. La oscuridad que había estado esperando en las sombras del castillo se extendió como una marea imparable. Los jardines, antes llenos de vida y color, se marchitaron, y las fuentes, que habían sido símbolo de la pureza y la esperanza, dejaron de fluir. El rey y la reina, devastados por el destino de su hija, se retiraron a sus aposentos, buscando consuelo en las mismas paredes que los habían visto felices, pero que ahora parecían ser testigos de su desesperación. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, en un rincón olvidado por el tiempo, la hada maléfica, quien había estado observando todo desde las sombras, sonrió con satisfacción. Su maldición, lanzada en el día del bautizo, había cumplido su propósito. La princesa había tocado la rueca, y con ese simple gesto, el destino se había sellado. La joven, ahora dormida, sería la clave de un futuro incierto, uno que Maléfica controlaba en sus manos invisibles. Pero, como en todo cuento de hadas, aún en la oscuridad, un destello de luz brillaba en la distancia. El príncipe, quien había crecido junto a la princesa y había jurado protegerla con su vida, estaba decidido a no dejar que la maldición fuera el final de la historia. Sabía que el amor verdadero era más poderoso que cualquier hechizo, y que, por muy oscuro que fuera el camino, había una chispa de esperanza que aún podía salvar a su amada. La búsqueda de la princesa dormida comenzaría, y la batalla contra las sombras de Maléfica apenas había comenzado. Capítulo 4. La llegada del príncipe y la promesa de un amor eterno. El tiempo, como una corriente que nunca se detiene, continuó su curso a pesar de la oscuridad que envolvía al reino. Pasaron los años, y la maldición de la princesa permaneció intacta, tanto en su efecto como en el dolor que causaba. El castillo, una vez lleno de risas y alegría,
ahora estaba sumido en el más absoluto de los silencios. Cada rincón parecía ser una sombra del esplendor que alguna vez tuvo, y los jardines, que antes se extendían como un tapiz de colores brillantes, ahora eran un campo de hierbas altas y marchitas. Las flores se habían desvanecido y las fuentes de agua, antaño cristalinas y alegres, ya no murmuraban canciones de frescura. Pero, al igual que la primavera siempre sigue al invierno, un susurro de esperanza comenzó a recorrer el aire. En una tierra distante, más allá de las montañas que se alzaban como gigantes dormidos, existía un príncipe que, aunque joven, ya había oído historias de la princesa. Estas historias habían llegado hasta él, contadas por los viejos sabios de su reino, quienes hablaban de la belleza y la sabiduría de la princesa caída en el sueño eterno. Su nombre era conocido en cada rincón de su tierra, y el príncipe, con el corazón lleno de valentía y amor, no podía apartar sus pensamientos de ella. Algo dentro de él le decía que su destino estaba entrelazado con el de la princesa, y que su vida no tendría sentido hasta que pudiera romper la maldición que la mantenía atrapada. Era un joven de gran nobleza y coraje, con ojos que reflejaban la firmeza de un líder y la dulzura de un alma pura. Había sido criado con la promesa de ser un rey justo y sabio, y aunque su pueblo lo adoraba, su corazón no encontraba paz. Algo le faltaba. En los silenciosos momentos de la noche, cuando las estrellas brillaban con una luz suave y distante, el príncipe soñaba con una princesa que vivía en un mundo de sombras, atrapada en el tiempo y la oscuridad. Sus sueños eran vívidos y llenos de imágenes de una joven de cabello dorado y ojos llenos de una sabiduría que no podía comprender, pero que sentía como si le hablara desde su alma. Un día, mientras paseaba por los jardines de su castillo, un anciano sabio se le acercó, como si hubiera sido enviado por el destino mismo. El viejo, con una mirada profunda y un rostro arrugado por los años, le habló con palabras llenas de misterio. «Príncipe, he visto en tus ojos la tristeza que solo puede venir de un amor perdido. El destino te ha marcado para una misión que ni siquiera tú comprendes completamente, pero en ella reside tu verdadero propósito». El príncipe, curioso, escuchó atentamente. «¿De qué hablas, anciano? ¿Qué misión podría ser tan grande como para hacerme sentir tan vacío?» El sabio sonrió suavemente, como si conociera algo que el príncipe aún no había descubierto. «La princesa que duerme en el castillo lejano, atrapada por una maldición que solo el verdadero amor puede romper, es tu destino. No es solo un sueño, es la verdad que te ha sido revelada desde el principio. El amor verdadero, el que no teme a las sombras ni al paso del tiempo, es el único que puede deshacer el hechizo que la mantiene prisionera. Pero para encontrarla, tendrás que enfrentarte a desafíos que pondrán a prueba tu corazón, tu valor y tu alma». Con estas palabras, el anciano desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando al príncipe sumido en pensamientos. Aquella revelación, aunque desconcertante, despertó en él una determinación feroz. No importaba lo que tuviera que enfrentar, no importaba cuán lejos tuviera que viajar, él salvaría a la princesa. Su amor por ella ya había nacido en sus sueños, y ahora sabía que su destino lo llamaba. Esa misma noche, el príncipe partió sin hacer ruido. El viento soplaba fuerte, como si el universo entero lo estuviera impulsando hacia su destino. Viajó durante días y noches, cruzando valles, montañas y ríos. En su camino, encontró criaturas que desafiaban la lógica, pero nunca dudó. El recuerdo de la princesa, la imagen de su rostro sereno en sus sueños, lo mantenía firme. Él sabía que no estaba solo en su travesía, pues el amor verdadero siempre tiene aliados invisibles, fuerzas misteriosas que lo respaldan, incluso cuando la oscuridad parece rodearlo por completo. Finalmente, después de mucho tiempo, llegó al castillo que había sido la morada de la princesa. Lo encontró envuelto en un silencio profundo, como si todo el reino estuviera en pausa. Las puertas estaban cerradas, pero al acercarse, notó que había algo en la atmósfera, un aura de quietud que lo envolvía como una manta. El príncipe entró sin temor, guiado por un sentimiento que no podía explicar, como si el castillo le estuviera mostrando el camino. A medida que recorría los pasillos, el príncipe sintió que el aire se volvía más denso, como si estuviera entrando en un mundo que pertenecía a otro tiempo. Las sombras danzaban en las paredes, pero él no vaciló. Siguió su camino, hasta que llegó a la sala donde la princesa dormía, profundamente sumida en su sueño eterno. Allí, en un lecho de seda, yacía la joven, su belleza tan intacta como en sus sueños. Sus labios, ligeramente entreabiertos,
parecían susurrar palabras que nadie podría entender, y su cabello, que caía como un río dorado, se extendía alrededor de su rostro en un halo de luz. El príncipe, al verla, sintió una oleada de emoción invadir su ser. No podía creer que ella estuviera tan cerca, tan real ante él. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, y tomó su mano suavemente. En ese momento, las palabras del sabio resonaron en su mente: el verdadero amor romperá el hechizo. Y en su pecho, el príncipe sintió que el amor que siempre había guardado para ella, aunque solo hubiera existido en sus sueños, cobraba vida. El príncipe, con todo el amor que su alma era capaz de contener, se inclinó hacia ella y, con un susurro, susurró las palabras que desde siempre habían estado esperando para ser dichas. Te amo, princesa. No importa lo que haya que hacer, no importa cuánto tiempo pase, yo siempre te amaré. Y este amor será el que te despierte. Con esa promesa, sus labios tocaron los de la princesa, y en ese instante, un resplandor cegador llenó la habitación. El hechizo que había mantenido a la princesa en su sueño eterno comenzó a desmoronarse, como las sombras dispersadas por el primer rayo de sol. El corazón del príncipe latió con fuerza, y la princesa, lentamente, abrió los ojos. La maldición había sido rota. En el profundo silencio que siguió, solo el sonido de sus respiraciones entrelazadas podía escucharse, y el destino de ambos, ahora unidos por el amor, comenzaba a escribir un nuevo capítulo. Capítulo 5. El despertar de la princesa y el regreso al reino. El castillo, que había estado envuelto en la quietud del hechizo, parecía cobrar vida con el primer aliento de la princesa. El resplandor que envolvía la sala era suave, pero tan profundo que iluminaba cada rincón del oscuro y olvidado palacio. El príncipe se apartó lentamente, sin apartar su mirada de ella, mientras la princesa, sorprendida, abrió sus ojos, aún turbados por el sueño que había durado siglos. Fue como si el tiempo hubiera dejado de existir para ella, como si la realidad misma se desvaneciera entre sus párpados cerrados. El príncipe observó, con un amor tan inmenso que parecía haberse cultivado durante toda una eternidad, como los ojos de la princesa se ajustaban a la luz del mundo real, como si despertara de un largo, profundo y misterioso viaje. El rostro de la joven se iluminó con la expresión de una persona que ha recorrido las profundidades del alma, y se encontraba ahora, de nuevo, en la superficie, respirando la frescura del aire, viendo el brillo dorado de la vida. ¿Dónde estoy?, preguntó la princesa con una voz suave, temblorosa, casi como si la tierra misma estuviera despertando en ella. El príncipe, sin poder evitar la emoción que se apoderaba de su ser, respondió con una ternura infinita. Estás en el castillo que una vez fue tu hogar, y ahora es también el mío. Has estado atrapada en un sueño largo, pero yo he venido a liberarte, a devolver el amor y la vida que mereces. La princesa miró alrededor, confundida por un momento, mientras sus dedos rozaban el delicado aire que llenaba la sala. Todo era extraño, pero al mismo tiempo, cada rincón le parecía familiar, como un lugar de sus sueños, aunque las sombras ya no eran las mismas. El castillo, que había sido un lugar de oscuridad y silencio, comenzaba a mostrar los vestigios de una transformación. El amor, como un río caudaloso, lo estaba inundando todo. Mi príncipe, dijo ella, y su voz, ahora más fuerte y clara, resonó como un eco lleno de significado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que este hechizo ha terminado? El príncipe la miró profundamente, el corazón lleno de una verdad que había conocido desde el momento en que se había adentrado en los pasillos de este lugar olvidado. Él le sonrió, una sonrisa que no solo era de felicidad, sino también de alivio, como si todas las tormentas de su vida se hubieran despejado en ese instante. Se acercó a ella, tomándola de la mano, su mirada llena de promesas y dulzura. Lo he hecho porque el amor es más fuerte que cualquier maldición, le dijo. Yo te amé incluso antes de conocerte, y ese amor, mi princesa, es lo que rompió el hechizo. La oscuridad no puede sostenerse frente a una luz tan pura. Y ahora, después de tanto tiempo, al fin podremos estar juntos. La princesa, aunque aún sorprendida por lo que sucedía, comenzó a comprender la magnitud de sus palabras. En sus ojos se reflejaba una mezcla de asombro y gratitud, pero también una curiosidad por todo lo que aún debía descubrir. El mundo había cambiado en su ausencia, y aunque su corazón sentía que había regresado al hogar que había conocido alguna vez, no podía evitar sentirse como una viajera en un paisaje que le era al mismo tiempo familiar y extraño. ¿Tú? ¿Quién eres, príncipe?
¿Por qué has venido por mí? Preguntó ella, con una sinceridad que tocaba las fibras más profundas del alma. Soy el que siempre soñó con encontrarte, incluso sin saber cómo sería este encuentro, respondió él, mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella, como si fuera la promesa de un nuevo comienzo. Tu voz me llegó a través del viento, tu rostro apareció en mis sueños. No sé si fue destino, magia o simple coincidencia, pero yo sentí que debía venir por ti. La princesa, al escuchar estas palabras, ya no pudo contener las lágrimas que comenzaron a caer de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de un profundo agradecimiento, como si su alma hubiese encontrado el lugar al que siempre había pertenecido. Ella había estado dormida durante tanto tiempo, alejada de la vida, pero ahora, con el príncipe a su lado, sentía que todo había cobrado sentido. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó ella, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido. ¿Qué será de este castillo? ¿Qué será de nosotros? El príncipe la miró con ternura, como si ya conociera las respuestas a esas preguntas, respuestas que él había estado buscando durante toda su vida, aunque nunca había sabido exactamente qué buscar. Sonrió con esperanza, con la confianza de quien sabe que la vida, por muy incierta que sea, siempre se abre ante quienes están dispuestos a caminar por ella con amor. Lo que haremos ahora, dijo, mientras la miraba profundamente a los ojos, es regresar al reino. Ya no hay más oscuridad entre nosotros, y el sol brillará de nuevo en tu vida. Pero, sobre todo, lo que haremos ahora es vivir juntos, compartir cada momento y cada día que nos ha sido otorgado, pues lo más hermoso de todo es que nuestra historia apenas ha comenzado. La princesa asintió lentamente, como si comprendiera por fin el significado de esas palabras. El amor, su amor, ya no era solo un sueño, no era un recuerdo lejano de lo que había sido. Era algo real, algo tangible. Sus ojos se encontraron una vez más con los del príncipe, y en ellos brillaba la promesa de un futuro lleno de esperanza, donde los dos caminarían juntos hacia el horizonte, dejando atrás las sombras del pasado. El castillo, que había sido un lugar de horror y desolación, comenzó a renacer. El aire, antes denso y quieto, se llenó de vida. Las flores, una por una, comenzaron a brotar de nuevo en los jardines, y los árboles, que durante tanto tiempo habían estado desnudos y marchitos, reverdecieron en un hermoso espectáculo de colores. El príncipe y la princesa, juntos, salieron del castillo, y al hacerlo, un rayo de luz iluminó el cielo. El reino que había estado dormido durante tantos años comenzó a despertar. Las aldeas, los campos, los hogares, todos comenzaron a revivir, como si el hechizo que había caído sobre ellos hubiera sido finalmente levantado. Así, con el regreso de la princesa y el amor que compartían, el reino floreció de nuevo, y la oscuridad que había reinado durante tanto tiempo se desvaneció para siempre. La princesa y el príncipe gobernaron con sabiduría y bondad, transformando el reino en un lugar donde la paz y el amor se convirtieron en los pilares sobre los que todo se edificó. Y aunque la historia de la Bella Durmiente pudo haber comenzado con el sombrío eco de una maldición, su final fue el reflejo del poder indomable del amor verdadero, que, incluso en los momentos más oscuros, siempre encuentra la manera de brillar. Capítulo 6. El retorno de la paz al reino. El sol, ahora más brillante que nunca, iluminaba los paisajes de un reino que había estado sumido en la sombra durante demasiados años. Los campos, antes áridos y desolados, se despertaron con un verde renovado. El río que cruzaba la ciudad, que antes parecía lento y sin vida, fluía ahora con fuerza, llevando consigo el reflejo de la luz del sol y el susurro de nuevas esperanzas. En el aire se podía respirar una frescura que parecía haber estado ausente durante generaciones. La transformación no era solo física, sino que había calado hasta lo más profundo de los corazones de los habitantes del reino, que ahora miraban al horizonte con ojos llenos de optimismo. La princesa, que había despertado de su largo sueño, caminaba de la mano del príncipe, observando todo con una mezcla de asombro y gratitud. Cada paso que daba sobre el suelo de su antiguo hogar era como una reactivación de algo que había quedado olvidado, una memoria de tiempos pasados que parecía recuperar su valor en cada gesto, en cada instante que pasaba a su lado. El príncipe, a su vez, no dejaba de mirarla con una admiración que no dejaba espacio a dudas. Sabía que su vida, desde ese momento, jamás sería la misma. A su lado, su amada no solo era la reina del reino, sino la dueña de su alma, la que había dado sentido a su existencia. El regreso al reino fue una celebración sin igual. Al principio,
Las gentes del lugar observaban con cautela el regreso de su princesa, como si aún no pudieran creer que la maldición, que había dejado su huella durante generaciones, había sido rota finalmente. Pero pronto, esa incertidumbre se disolvió en júbilo, en un grito colectivo de alegría que recorrió cada rincón de la vasta tierra. Las campanas comenzaron a sonar en cada iglesia, en cada torre, y el viento parecía llevar consigo los ecos de una canción antigua que, aunque olvidada, siempre estuvo presente, esperando el momento oportuno para volver a ser escuchada. Los cortesanos y nobles, que durante tanto tiempo habían permanecido en la sombra, sin poder hacer más que esperar pasivamente, ahora se levantaban con una energía renovada. Era como si la presencia de la princesa, junto a su príncipe, les infundiera una nueva vida. Todos, sin excepción, se alinearon para recibirla, esperando ver con sus propios ojos el milagro que había ocurrido. La princesa, aunque con el alma aún cargada de recuerdos de un sueño interminable, se mostró ante ellos con una dignidad que superaba su edad. Había crecido mucho durante los años en que había estado sumida en su letargo, y esa madurez no solo estaba presente en su rostro, sino también en la manera en que se comportaba, en la forma en que caminaba con el príncipe a su lado, como una igual, una soberana capaz de devolver el orden y la justicia a su reino. Hoy, dijo la princesa en voz alta, mientras se dirigía a los nobles y al pueblo reunido en la plaza, no celebramos solo mi despertar. Hoy celebramos el renacer de nuestro hogar, la resurrección de lo que habíamos perdido, y la esperanza que nos guía hacia un futuro lleno de luz y paz. Las palabras de la princesa resonaron en el aire, y los que las escucharon comprendieron en ese instante que la paz que tanto anhelaban no solo estaba en los caminos, en los campos y en las casas, sino en su corazón. Era la princesa, con su amor y su valentía, quien había traído el cambio. Y era el príncipe, con su devoción incansable, quien la había acompañado en ese viaje hacia la restauración. Las festividades continuaron durante días. Los mercados, que antes estaban vacíos y llenos de desesperanza, ahora estaban repletos de gente que celebraba la vida. Las calles, que habían estado silenciosas, se llenaron de risas y cantos. Las danzas, los banquetes y las músicas resonaron por todo el reino, como una sinfonía que anunciaba el fin de la oscuridad y el comienzo de una nueva era. Pero, más allá de las celebraciones visibles, en los corazones de la gente había algo mucho más profundo. El reino entero, con sus costumbres, sus tradiciones y sus esperanzas, sentía que había vuelto a encontrar su esencia. La princesa no solo había despertado del sueño impuesto por el hechizo, había despertado a un pueblo que había estado dormido durante generaciones, esperando a ser guiado por una mano firme y amorosa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el cielo y bañando los campos con su resplandor cálido, la princesa y el príncipe se sentaron juntos en el jardín del palacio. Rodeados por las flores que empezaban a florecer con una intensidad que parecía hacer eco de la vida que regresaba, compartieron un momento de paz. Todo esto es más hermoso de lo que recordaba, dijo la princesa, mientras observaba las flores que se abrían ante ella. El mundo ha cambiado, pero también yo he cambiado. Me siento diferente, como si no solo el reino, sino también mi alma, hubiera renacido. El príncipe asintió, sabiendo que su amada había dicho la verdad. No solo el reino estaba en paz, sino que ella misma se había transformado. El sueño que había sido su prisión durante tanto tiempo le había dado una perspectiva única sobre la vida. Había aprendido, incluso en su descanso profundo, la importancia de lo que ahora vivía, y de lo que ahora podía compartir con él. Este es solo el principio, dijo el príncipe, tomando la mano de la princesa con ternura. Ahora somos más fuertes, más sabios, más unidos que nunca. El reino florecerá bajo nuestra mirada, y juntos lo protegeremos. La princesa sonrió, sus ojos brillando con un amor profundo y sincero. A su lado, el príncipe no solo era su compañero, sino también su igual, el reflejo de un amor que no conocía límites. Sabía que, aunque el reino había estado marcado por la oscuridad, el futuro que les esperaba era uno de luz, esperanza y justicia. Un futuro que ambos construirían, con cada decisión, con cada acción, con cada suspiro. Y así, con el regreso de la princesa y el príncipe, el reino comenzó a florecer nuevamente, como un árbol que, tras haber sido talado, encontraba la fuerza para brotar de nuevo. Y en su centro, bajo el mismo cielo dorado, el amor seguía creciendo, como un faro que guiaba a todos los que se atrevían a creer en él. Capítulo 7. El juramento de lealtad. El reino,
ahora iluminado por la paz, seguía celebrando su resurgimiento con una serenidad que solo podía ser imaginada por aquellos que habían vivido en la incertidumbre y la oscuridad. La bella princesa, despertada de su largo sueño, no solo había rescatado a su reino, sino que había renovado el espíritu de su pueblo, que en su mayoría solo conocía la desolación. Ahora, bajo el manto protector del amor y la justicia, comenzaban a vislumbrar la promesa de una vida mejor. Pero, como suele suceder en las historias más profundas y las travesías más complicadas, no todo era perfecto. Aunque la paz había sido restaurada, aún quedaban sombras en los rincones más oscuros del reino. Aquellos que, en los tiempos previos al hechizo, habían buscado el poder con codicia, aquellos que en el pasado se habían aliado con fuerzas oscuras, ahora no podían aceptar que el reino estuviera bajo el gobierno de una princesa que despertaba con tal claridad y amor en su corazón. Sabían que para retomar el control, debían hacer algo que les devolviera la fuerza. Pero en su búsqueda por encontrar el equilibrio y la justicia, la princesa había contado con un aliado inquebrantable. El príncipe, su fiel compañero, quien no solo había luchado junto a ella contra el mal, sino que también había creído, siempre, en la bondad que existía en el corazón de su amada. En uno de esos días en que el viento parecía acariciar la piel de la tierra con su suave toque, el príncipe convocó a todos los nobles y líderes de las aldeas cercanas para una reunión crucial. El palacio estaba preparado para recibir a los más distinguidos del reino. Las mesas largas y adornadas con alfileres dorados y flores frescas servían como el escenario de un encuentro lleno de expectación. Pero la solemne seriedad de la ocasión era algo palpable en cada rincón. A medida que los nobles y guerreros de diversas partes del reino llegaban, el príncipe se encontraba de pie en el gran salón, esperando pacientemente a que todos los presentes tomaran asiento. La sala estaba llena de murmullos, de voces que discutían discretamente, pero una vez que el príncipe comenzó a hablar, un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Era un silencio tan profundo que se podía escuchar el sonido de los ecos rebotando en las paredes de piedra. Hoy, comenzó el príncipe, con voz firme y clara, nos reunimos no solo para celebrar el regreso de la paz, sino también para fortalecer nuestra lealtad hacia la princesa, nuestra soberana, y hacia todo lo que representa este reino. La princesa, sentada junto al príncipe en el trono, asintió con serenidad. Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban el brillo de un liderazgo que había crecido con el tiempo, no solo por la fuerza de su amor, sino por la sabiduría adquirida en los años de espera y letargo. Con el hechizo roto, había renacido no solo como una mujer, sino como una líder de su pueblo, guiada por un sentido profundo de justicia. El príncipe continuó, mirando a los nobles y cortesanos con una fuerza en sus palabras que los atrapaba. El reino necesita de cada uno de ustedes. Necesita de su sabiduría, de su coraje y de su lealtad. La princesa ha roto el hechizo que nos mantenía prisioneros de la oscuridad, pero este no es un mundo que se construya sin sacrificios. Necesitamos fortalecer los lazos que nos unen, defender lo que es justo, y, sobre todo, mantener la paz que tanto hemos deseado. Uno de los nobles, el más anciano de todos, se levantó lentamente, con sus ropas de corte desgastadas por el tiempo, pero con la mirada aún firme. Él sabía que el reino necesitaba no solo ser defendido de los enemigos externos, sino también de aquellos que, dentro de sus propias murallas, podrían desear la caída de la princesa. El juramento que estamos a punto de hacer, príncipe, no solo tiene que ver con la lealtad hacia la princesa, dijo el anciano, con voz resonante, sino también con nuestra responsabilidad hacia el reino. No todos en este salón comparten la misma fe que usted y la princesa. No todos creen en la pureza de su propósito. Pero nosotros, los nobles, debemos demostrar con nuestras acciones que este reino está dispuesto a permanecer unido, más allá de las diferencias, más allá de las sombras que aún puedan acechar. Con esas palabras, el príncipe dio un paso al frente y levantó la espada que llevaba a su costado. Un brillo resplandeció sobre la hoja de acero, reflejando la luz del sol que entraba por las ventanas del palacio. Era una espada forjada no solo en el fuego del acero, sino en la fortaleza de su amor y devoción hacia la princesa. Hoy, ante todos ustedes, juro que, por mi honor y mi vida, defenderé siempre la paz, la justicia y el bienestar del reino. Mi espada y mi corazón pertenecen a la princesa y a este pueblo. Y, de hoy en adelante, nuestras lealtades estarán unidas bajo el mismo manto. Los nobles se miraron entre sí, sus rostros mostrando una mezcla de respeto y reflexión. Sabían que no podían quedarse atrás,
que el juramento que el príncipe acababa de hacer era más que un simple voto de lealtad, era un compromiso con la verdad, la justicia y el futuro. No solo los nobles, sino todos los habitantes del reino debían unir sus fuerzas para asegurar que la paz, por fin, tuviera su lugar. Uno a uno, los líderes se levantaron, y en un gesto solemne, colocaron una mano sobre su pecho y juraron lealtad a la princesa y al príncipe. El ritual era sencillo, pero su significado era profundo. Cada noble, cada líder, representaba una parte vital del reino, y su compromiso con la estabilidad y la prosperidad era crucial para el futuro que se avecinaba. La princesa, que observaba en silencio el juramento de todos los presentes, sintió en su pecho un suspiro de alivio. Sabía que los desafíos no habían terminado. Sabía que aún quedaban aquellos que, desde las sombras, intentaban socavar el esfuerzo colectivo. Pero al ver cómo todos los nobles se alineaban en su apoyo, con su sinceridad reflejada en los ojos, sintió que el reino estaba listo para afrontar lo que viniera. Con el final del juramento, el príncipe y la princesa se miraron mutuamente, sabiendo que este era un paso esencial para consolidar su amor y su gobierno. El futuro del reino estaba ahora entrelazado con la fuerza de su unión y la lealtad de aquellos que, a partir de ese momento, estaban dispuestos a caminar junto a ellos hacia la construcción de un imperio que fuera la prueba viva de la esperanza renovada. Y así, con el juramento de lealtad, el reino comenzó una nueva etapa, con la certeza de que su destino estaba en manos de aquellos que realmente creían en el poder del amor y la justicia. Los cimientos de un futuro lleno de luz, esperanza y paz ya estaban sembrados, y la promesa de un reinado justo y próspero parecía, al fin, al alcance de todos. Capítulo 8. El eco de la traición. La paz había sido restaurada en el reino, y la vida en el palacio parecía haber retomado su curso natural. La princesa, ahora despierta y plena, compartía sus días con el príncipe, quien no solo se había convertido en su protector y aliado, sino también en su confidente. Juntos, habían construido un puente de amor y confianza que se extendía por todo el reino. La gente, una vez más, encontraba consuelo en la luz que emanaba de su unión, y el sol parecía brillar con mayor intensidad sobre las colinas doradas que rodeaban la ciudad. Sin embargo, como ocurre en todos los cuentos donde el destino parece sonreír a los protagonistas, las sombras de la traición acechan siempre en los rincones más inesperados. Aunque los nobles habían jurado lealtad, aunque el reino había renacido de las cenizas del hechizo, no todos compartían la misma visión de un futuro brillante y justo. En una noche oscura, cuando el palacio descansaba bajo el manto silencioso de las estrellas, un hombre se deslizaba furtivamente entre las sombras, su rostro oculto por un manto oscuro. Era un noble de la corte, uno que había jurado lealtad ante todos los presentes, uno que había hablado con fervor de su apoyo a la princesa y al príncipe. Pero en su corazón, la envidia y la ambición habían crecido como una planta venenosa, alimentada por la sombra de un deseo oculto. Este noble, cuyo nombre se susurraba en las esquinas del palacio, había decidido que su lealtad era un bien en venta, y que el trono, ahora compartido por la princesa y el príncipe, debía ser suyo. Con una mente calculadora, había trazado un plan que llevaría a la ruina todo lo que se había construido, pues, en su corazón, la idea de ver a la princesa en el trono lo repugnaba. Creía que el destino le había concedido el poder de gobernar, y ninguna sombra de amor ni justicia lo haría cambiar de opinión. Aquel hombre, conocido en la corte por su ambigüedad y por la habilidad de envolver a todos con dulces promesas, había ido reuniendo seguidores, individuos de poca moralidad y ambición desmedida, dispuestos a seguirle por promesas vacías de poder. Estos hombres, desconocidos para la mayoría, esperaban en la oscuridad, a la sombra de sus propios deseos, listos para llevar a cabo el plan que traería la caída del reino y el ascenso de un nuevo gobernante, él mismo. Aquella noche, el noble traidor se acercó a la cámara secreta del palacio, un lugar apartado, donde las voces no podían llegar. Allí, en silencio absoluto, se encontraba esperando a su aliado más cercano, un hechicero que, aunque de poder enigmático, siempre había operado en las sombras. Durante años, había hecho tratos oscuros, y su alma ya no estaba vinculada a los principios del bien y la justicia. Se había rendido ante la tentación de ofrecer su magia por ambición, dispuesto a cambiar el curso del destino por una promesa de poder. Cuando el noble llegó ante él, el hechicero lo esperaba, sus ojos resplandeciendo con un brillo frío, como si de las profundidades mismas de la noche brotaran. ¿Estás listo para cumplir el acuerdo?, preguntó el hechicero, su voz baja y cargada de una peligrosa calma. El noble asintió con firmeza,
sus dedos acariciando el medallón que llevaba colgado al cuello, como si fuera el amuleto de un destino irrevocable. Sí, respondió con seguridad, la princesa debe caer, y el príncipe debe ser despojado de su poder. El reino, bajo mi mandato, se alzará mucho más allá de lo que ellos han soñado. Ellos, el príncipe y la princesa, son solo peones en el tablero. Yo seré el rey. El hechicero levantó las manos hacia el aire, y con un gesto ancestral, comenzó a murmurar palabras en una lengua olvidada, antigua y extraña. La atmósfera en la habitación se cargó de una energía oscura, una magia que envolvía las paredes como un manto de niebla. El noble observaba, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y satisfacción. En su mente, ya podía imaginarse gobernando, sentado en el trono, con el poder de la magia a su disposición. Sin embargo, mientras el hechicero pronunciaba las palabras mágicas, una presencia de otro mundo se hizo sentir en la sala. El aire, que antes estaba cargado de calor, se volvió frío, y una voz profunda resonó en la habitación, interrumpiendo el hechizo. Era una voz que no pertenecía al reino de los mortales. Detend to Trajan, Exclamó la voz, como un eco de advertencia, resonando en las paredes del castillo. El hechicero, asombrado, apartó sus manos del aire y se giró hacia el noble, cuya expresión de confianza se desmoronó al instante. ¿Quién osa interrumpir mi hechizo?, gritó el hechicero, pero nadie respondió. Solo el eco de las palabras flotaba en la habitación. El noble, ahora con el rostro pálido, comenzó a comprender que algo mucho más grande y poderoso estaba en juego. La voz que había resonado no era humana, sino una fuerza ancestral, una fuerza que había vigilado al reino durante siglos, asegurándose de que el equilibrio no se rompiera por las manos de quienes deseaban el poder de forma egoísta. El hechicero, nervioso, comenzó a murmurar palabras de protección, pero las sombras alrededor de él se agitaron como si quisieran devorarlo. La Trajan nunca será recompensada. Retumbó la voz en el aire, y en ese momento, un rayo de luz iluminó la habitación, disipando las sombras que se cernían sobre ellos. El noble, ahora derrotado por el poder de una fuerza más grande que él, cayó de rodillas, temblando de miedo. El hechicero, por su parte, desapareció en un destello de luz, dejando detrás de sí un rastro de polvo y desolación. La magia de la traición había sido revertida, pero el mal ya había sido sembrado en el corazón del noble. Su ambición había dado frutos envenenados, y aunque había fallado en su intento de derrocar a la princesa y al príncipe, su deseo de poder no se extinguiría fácilmente. Sabía que debía continuar buscando nuevas formas de alcanzar sus objetivos, siempre al acecho, siempre en las sombras. Esa misma noche, mientras la calma regresaba al palacio, la princesa y el príncipe fueron alertados por los ecos de lo sucedido. Aunque la amenaza inmediata había sido desbaratada, el reino, con su frágil paz, sabía que la traición siempre se desliza en las sombras, esperando una oportunidad para destruir lo que se ha construido. Con el peligro de la traición aún presente, el príncipe y la princesa se preparaban para enfrentar nuevos desafíos. La paz nunca sería definitiva, porque el poder, la ambición y la codicia de algunos siempre encontrarían la manera de acechar al reino. Pero mientras vivieran, el amor que compartían sería la única espada capaz de cortar todas las sombras que pudieran surgir en su camino. Capítulo 9. La revelación de la verdad. El reino, a pesar de las sombras que siempre parecían al acecho, florecía en su luz. La princesa y el príncipe habían vencido una traición, y la paz había retornado a la corte, pero dentro de ellos mismos residía una pregunta no respondida, una verdad oculta que parecía tejerse en cada rincón de su historia, como una tela invisible que se aferraba a los hilos de sus destinos. Había algo en sus corazones que les susurraba que la paz no duraría eternamente, que algún acontecimiento desconocido traería consigo la verdadera prueba de su unión. Era un día luminoso, de aquellos en los que el sol bañaba el palacio con su resplandor cálido, cuando la revelación llegó, de la forma más inesperada, cuando la tranquilidad parecía haber invadido todos los rincones. Todo comenzó con una carta, una misiva que apareció misteriosamente en el escritorio de la princesa. Su aspecto no era el de una carta ordinaria, sino que el papel parecía antiguo, descolorido por el paso del tiempo, y el sello que lo cerraba tenía un diseño extraño, un símbolo que ni ella ni el príncipe habían visto jamás. La princesa, intrigada y con el corazón acelerado, rompió el sello con delicadeza y desplegó la carta. La tinta, aunque algo desvaída, aún conservaba la nitidez de las palabras, que eran claras, pero cargadas de una tensión y misterio que la envolvieron en un escalofrío.
Querida princesa, tu destino es más antiguo de lo que crees. No eres quien piensas ser. El reino que crees conocer está atado a un pasado oscuro y olvidado, uno del que tu linaje es culpable. Es hora de que enfrentes la verdad que ha estado oculta por generaciones. Al leer las primeras líneas, la princesa sintió un golpe de incredulidad. ¿Quién podría escribirle algo tan desconcertante? Pero, antes de poder procesar completamente el contenido de la carta, notó que había algo más escrito al final, algo aún más perturbador. La verdad está en las raíces del viejo bosque, en el corazón mismo de la tierra que tanto amas. Ve allí antes de que la luna llena ilumine el cielo, porque de no hacerlo, la oscuridad se desatará. Tienes poco tiempo. La princesa levantó la vista, con la carta temblorosa entre sus manos. El príncipe, que había estado cerca, observó el cambio en su expresión y se acercó rápidamente a ella. ¿Qué pasa, amada mía? Preguntó con una suavidad que no podía ocultar la creciente preocupación en su voz. Ella le entregó la carta sin decir una palabra. El príncipe la leyó en silencio, y a medida que avanzaban las palabras, su rostro se fue palideciendo. Había algo en la misiva que no solo inquietaba, sino que también desvelaba secretos que ninguno de los dos había imaginado. ¿Qué quería decir la carta con eso de un linaje oscuro? ¿Qué conexión tenía con el reino, con su propio reinado, con la princesa misma? El príncipe no era ajeno a la magia que gobernaba aquel mundo. Había aprendido, a lo largo de los años, que la realidad y lo místico a menudo se entrelazaban de maneras que los mortales no podían comprender por completo. Pero aquello iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. Debemos ir al bosque, dijo la princesa, su voz firme, pero con una preocupación evidente. El príncipe asintió sin dudarlo. Sabía que no podía dejar que ella enfrentara este misterio sola, pues lo que estaba escrito en esa carta podría cambiarlo todo, y su amor por ella lo obligaba a seguirla sin preguntar demasiado, aunque las sombras de la duda se levantaran en su mente. Prepararon su marcha al amanecer del siguiente día. La princesa, cubierta con un manto oscuro que la hacía pasar desapercibida entre la multitud, caminó junto al príncipe, que se mantenía alerta. Ambos sabían que algo grande estaba a punto de ocurrir, algo que ni el tiempo ni la historia había revelado hasta ese momento. El viejo bosque, al que se refería la carta, era un lugar temido por muchos, no solo por su espeso manto de árboles y su ambiente sombrío, sino por las leyendas que circulaban sobre él. Se decía que en su interior, aquellos que se adentraban sin una razón clara nunca regresaban. Otros hablaban de una energía ancestral que dormía entre sus raíces, esperando ser despertada. Pero, para la princesa y el príncipe, no había elección. La carta no dejaba lugar a dudas. Debían ir. El viaje fue largo, y a medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si la misma tierra los estuviera observando. Los árboles se alzaban como gigantes que susurraban secretos en lenguas antiguas, y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Cada paso que daban resonaba en el suelo como un eco de algo más grande, algo que los conectaba con el misterio de sus propias vidas. Finalmente, después de horas de caminar, llegaron a un claro en el centro del bosque. Allí, en el centro, había una antigua piedra cubierta de musgo, tallada con símbolos que no podían comprender. La princesa se acercó, como si una fuerza invisible la guiara, y sus dedos rozaron las inscripciones. Al instante, una luz suave comenzó a emanar de la piedra, iluminando todo a su alrededor. La princesa, sin poder contenerse, pronunció en voz baja las palabras que la carta le había instado a decir. Estoy lista para conocer la verdad. La luz que emanaba de la piedra se intensificó, y un susurro, tan antiguo como el propio bosque, comenzó a llenar el aire. La princesa y el príncipe miraron a su alrededor, asombrados y temerosos, mientras la voz ancestral parecía resonar en sus mentes. La princesa no es solo la heredera del reino, sino también la hija de la oscuridad. Su linaje está marcado por un antiguo pacto, hecho entre su antecesora y las fuerzas que habitan más allá de los límites del reino mortal. La sangre que corre en sus venas ha sido tejida con hilos oscuros desde el principio de los tiempos. Solo quien entienda su verdadero origen podrá decidir el futuro del reino. El príncipe miró a la princesa, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. No comprendía completamente lo que esto significaba, pero sabía que la revelación que acababan de recibir cambiaría su vida para siempre. La princesa no era solo una heredera,
sino una hija de un destino mucho más complejo y lleno de oscuridad de lo que ellos habían imaginado. La princesa, mirando hacia la piedra iluminada, murmuró con voz quebrada: ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué se espera de mí? La respuesta vino como un susurro que atravesó el viento, y el eco de la piedra resonó una última vez en sus corazones. Elige entre las sombras y la luz. El destino del reino está en tus manos. La princesa cerró los ojos y sintió un peso abrumador sobre su pecho. Sabía que, en ese mismo momento, había comenzado una nueva fase de su vida, una fase en la que no solo tendría que enfrentar su propio linaje, sino también decidir qué camino tomar para salvar el reino y a aquellos que amaba. La verdad había sido revelada, y ahora, solo quedaba una pregunta: ¿sería capaz de abrazar su destino, o caería bajo el peso de la oscuridad? Capítulo 10. El dilema del destino. La princesa, a medida que las palabras del susurro ancestral se disolvieron en el aire, sintió como su alma se sumía en un abismo profundo, un abismo de dudas y temor. ¿Qué significaba todo eso? Había descubierto que su linaje estaba marcado por una historia olvidada, una historia que llevaba consigo tanto la luz como la oscuridad. Y, por más que lo intentaba, no podía dejar de preguntarse: ¿qué elegirá ella? ¿La oscuridad o la luz? El príncipe, a su lado, había estado en silencio durante todo ese tiempo, observando cómo su amada absorbía las palabras del misterio del bosque. Si bien no podía comprender por completo lo que la princesa sentía, lo que sus emociones estaban atravesando en ese preciso instante, sí podía entender una cosa: el peso de las decisiones que ella debía tomar. Miró los ojos de la princesa, esos ojos que alguna vez fueron de una alegría pura, pero ahora se reflejaban con la angustia de un destino que ella no había buscado, pero que de alguna manera le pertenecía. La miró, no con temor, sino con un amor profundo que no estaba dispuesto a abandonar. La historia de su reino había llegado a este punto crítico, donde sus propios sentimientos, los de ambos, se entrelazaban con la propia supervivencia de su hogar. Lo que el bosque te ha revelado, lo que has aprendido de tu linaje, comenzó el príncipe con voz suave. No define lo que eres. No define lo que seremos. Si alguien puede elegir su destino, esa persona eres tú, mi amada. La princesa giró lentamente la cabeza, encontrando consuelo en las palabras de él, pero también luchando por comprender. De alguna manera, el amor del príncipe no podía borrar la carga que había caído sobre sus hombros. Podía sentir el peso de su historia, la cual no podía eludir, y eso la sumía en la desesperación. ¿Cómo puedo decidir entre dos caminos tan opuestos, príncipe? Preguntó con voz quebrada. ¿Cómo puedo ser la luz si mi sangre está teñida de sombras tan profundas? El príncipe, tocando suavemente su hombro, la miró con firmeza. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de la sinceridad que solo el corazón verdadero puede pronunciar. No tienes que cargar sola con todo esto. Yo estoy contigo. Lo que eliges, lo elegimos juntos. No estás sola en este viaje, ni lo estarás jamás. Las palabras del príncipe parecieron calmar, por un momento, la tormenta que rugía en el interior de la princesa. Aún así, el dilema persistía, como un eco persistente que no dejaba que su mente descansara. Decidieron que, en lugar de quedarse en el claro del bosque, irían al palacio a hablar con los sabios, con los antiguos consejeros del reino. Allí, podrían encontrar respuestas más profundas, respuestas que no fueran solo sus sentimientos, sino el consejo de aquellos que habían servido al reino durante generaciones. El regreso al palacio fue lento, envuelto en el mismo manto de silencio que había cubierto el bosque. Nadie osó decir una palabra durante todo el trayecto. El aire parecía pesado, cargado de preguntas que aún no podían ser formuladas, pero que estaban presentes en cada pensamiento. La princesa sentía como si las paredes del castillo la observasen, como si los pasillos que había recorrido tantas veces ahora estuvieran llenos de secretos que nunca había conocido. Todo en el palacio parecía tener un peso diferente, como si cada objeto y cada habitación tuviera una historia oculta. Al llegar al salón principal del palacio, la princesa y el príncipe fueron recibidos por los sabios. Eran hombres y mujeres ancianos, los guardianes del conocimiento del reino, aquellos que conocían tanto las leyendas como las realidades del mundo en el que vivían. Ellos no dudaron al ver la ansiedad en los ojos de la princesa. El príncipe, al igual que ella, entendía que este no era un momento para titubeos ni vacilaciones. Necesitaban respuestas. Uno de los sabios, el más anciano de todos,
un hombre que llevaba sobre sus hombros la carga de los años y la sabiduría, fue quien habló primero. Su voz, aunque frágil por el paso del tiempo, resonó en la sala con una autoridad callada. Has venido a buscar respuestas, princesa. Pero, recuerda que la verdad nunca es simple. El linaje que llevas no es un peso que puedas desechar. Es parte de ti. La luz y la oscuridad son las dos caras de la misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. ¿No es acaso el día y la noche la manifestación misma de este equilibrio? La princesa escuchaba atentamente, su corazón agitado, pero sintiendo que las palabras de los sabios comenzaban a darle forma a sus pensamientos. Ella comprendía lo que decían, pero aún quedaba una pregunta flotando en el aire. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo elegir entre el camino que la carta me mostró? ¿Cómo puedo decidir entre la oscuridad que me pertenece por linaje y la luz que deseo abrazar por amor? El sabio, mirando fijamente a los ojos de la princesa, respondió con una serenidad que parecía provenir de los siglos. Lo que el linaje te da no es una condena, sino una herramienta. La elección siempre será tuya. El camino de la luz no significa huir de la oscuridad, sino aprender a integrarla, a comprenderla. Y el camino de la oscuridad no significa perder la esperanza, sino encontrar la fuerza que se esconde en las sombras. El príncipe, tomando la mano de la princesa, intervino en ese momento. Y nosotros elegiremos juntos. Cualquier camino que tomes, lo tomaremos como uno solo. Los sabios asintieron, reconociendo en las palabras del príncipe la verdadera sabiduría, la comprensión de que el amor y la unidad podían trascender cualquier oscuridad. La princesa miró a su alrededor, observando las viejas paredes del castillo, y por primera vez, algo dentro de ella comenzó a calmarse. La decisión no era solo sobre lo que su linaje dictaba, era sobre cómo ella elegía usar ese linaje para moldear su destino. Con una nueva determinación, la princesa se levantó, su rostro iluminado por una resolución tranquila. Entonces, aprenderé a aceptar mi linaje, a comprender tanto la luz como la oscuridad. No seré prisionera de ninguna de ellas. Seré quien elija cómo usar mi poder, y lo usaré para el bien de este reino, con el príncipe a mi lado. El príncipe sonrió, sin palabras, solo con la mirada llena de amor y apoyo. El reino sabía ahora que, sin importar lo que el futuro trajera, su reina no solo sería heredera de una historia, sino forjadora de su propio destino. El salón, que antes había estado cargado de preguntas y dudas, ahora respiraba un aire diferente, más liviano, como si el peso de las decisiones que estaban por venir fuera más manejable. Y así, en la quietud de la noche, la princesa y el príncipe supieron que la oscuridad y la luz coexistían en el mismo corazón, y que ellos decidirían juntos qué camino seguir. Capítulo 11. La prueba de la oscuridad. El tiempo había transcurrido con la rapidez de un suspiro, y aunque las palabras sabias de los ancianos resonaban en la mente de la princesa, el destino seguía guardándola con su manto pesado. No había vuelta atrás. El reino estaba al borde de un cambio, y ese cambio dependía de una única decisión. ¿Seguiría la princesa el camino de la luz o caería en la oscuridad de su propio linaje? La pregunta seguía rondando su mente, cada vez más profunda, más inquietante. El príncipe y ella habían recorrido muchos caminos juntos, habían compartido innumerables horas de conversación y reflexión, pero ninguno de esos momentos había sido tan crucial como este. Estaban a punto de enfrentarse a lo que la princesa había temido durante toda su vida, la verdadera prueba de su alma. En la quietud de la noche, el príncipe condujo a la princesa hacia las afueras del palacio, donde las sombras se estiraban al ritmo del viento, y el murmullo de los árboles parecía un canto ancestral. Allí, en el borde de lo desconocido, el príncipe se detuvo, mirando fijamente hacia el oscuro bosque que se extendía más allá. «Este es el lugar», dijo, su voz grave resonando en el silencio de la noche. «Aquí es donde la oscuridad te espera. Si quieres comprender el verdadero alcance de tu linaje, debes atravesar este umbral». La princesa miró al príncipe, la ansiedad invadiéndola como una marea imparable. No sabía si estaba lista para este desafío. ¿Realmente quería enfrentarse a la oscuridad que su linaje le había dejado como herencia? Pero no podía retroceder. No después de todo lo que había aprendido. Si deseaba ser la reina que su reino necesitaba, debía aceptar el reto. Con una mirada decidida, dio un paso al frente, cruzando la línea invisible que separaba el mundo conocido del bosque sombrío. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor,
sus ramas extendiéndose como dedos oscuros, como si quisieran atraparla. Pero ella siguió adelante, con el corazón palpitante y la mente llena de pensamientos contradictorios. El aire en el bosque era denso, cargado con una energía primitiva. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas parecía amplificarse, resonando en el vacío de la noche. El príncipe, que la seguía de cerca, no dejaba de observarla. Sabía que este momento no era solo un paso físico, sino un viaje interno, una confrontación con lo más profundo del ser de la princesa. La oscuridad parecía rodearlos, pero la princesa no flaqueó. Sin embargo, al principio, no vio nada. Ninguna figura misteriosa, ningún espectro del pasado. Solo el vacío absoluto de la noche, que parecía engullirlo todo. Pero entonces, un susurro bajó del viento, tan bajo y suave que casi fue imperceptible. El destino te ha llamado, pero ¿estás dispuesta a responder? La princesa se detuvo en seco, su cuerpo tenso. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna. Un eco distante que resonaba dentro de su alma. No dijo nada, solo miró al príncipe. Él estaba igualmente en silencio, atento a cada movimiento, a cada palabra que pudiera surgir. De repente, las sombras en el suelo comenzaron a moverse, a retorcerse y transformarse, como si la misma tierra estuviera viva. Un espeso manto de oscuridad comenzó a levantarse frente a la princesa, formando una figura etérea, como una presencia espectral que la observaba desde las profundidades de la oscuridad misma. Era la figura de una mujer, o al menos, eso parecía. Su rostro estaba sombrío, apenas iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Sus ojos eran vacíos, oscuros como la misma noche. ¿Eres tú quien busca entender el verdadero poder de tu linaje? La figura preguntó con una voz que parecía una mezcla de ecos y susurros. La princesa, sin poder evitarlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura frente a ella no era como cualquier ser humano. No era ni buena ni mala, sino algo intermedio, algo que existía en el espacio entre la luz y la oscuridad. Sí, respondió la princesa, su voz firme, aunque temblorosa. Estoy aquí para entender. Para aceptar lo que soy. La figura la observó detenidamente, como si estuviera evaluando cada palabra, cada acción. Luego, con un gesto lento y deliberado, extendió su mano, señalando hacia el corazón de la oscuridad que se extendía a su alrededor. Para comprender lo que eres, debes atravesar lo que temes. Solo al enfrentarte a lo desconocido podrás conocer tu verdadera fuerza. El miedo es el mayor enemigo de quien busca el poder. La princesa cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Sabía que esta era la prueba. No se trataba solo de caminar por el bosque o enfrentarse a lo que veía, sino de afrontar sus propios miedos, de ver la oscuridad dentro de ella misma. Avanza, dijo la figura con firmeza. Afronta el miedo. Solo así serás capaz de dominarlo. La princesa, con una resolución renovada, dio un paso al frente. El aire se hizo más espeso, más pesado a medida que avanzaba, pero no se detuvo. A cada paso que daba, sentía una tensión creciente, como si algo dentro de ella se despertara, algo que había estado oculto hasta ese momento. De repente, una visión oscura la envolvió. Un abismo profundo se abrió ante ella, y en ese abismo vio figuras del pasado, momentos de dolor, de traiciones, de sombras que había intentado olvidar. La oscuridad la abrazó con su frialdad, mostrándole los temores más profundos de su corazón. Pero en lugar de retroceder, la princesa dio un paso más. Un paso hacia la oscuridad, un paso hacia su propio ser. Sintió como la oscuridad comenzaba a transformarse, como las sombras ya no la atacaban, sino que se disolvían ante su valentía. Lo he enfrentado, murmuró para sí misma. Lo he enfrentado. Y en ese momento, algo cambió. La oscuridad dejó de ser una enemiga. Se transformó en una aliada, una parte de su ser, algo que podía manejar y comprender. La princesa sintió como su poder interior comenzaba a crecer, como la energía de la oscuridad ya no era una amenaza, sino una fuerza que ella podía controlar. Cuando giró para mirar al príncipe, lo vio con los ojos brillando de admiración. Sabía que ella había superado la prueba más difícil. El miedo ya no la dominaba. Ahora, la princesa era dueña de su destino, capaz de balancear la luz y la oscuridad en su corazón.
La figura espectral desapareció en las sombras, dejando atrás un silencio profundo. El bosque, antes inquietante, ahora parecía tranquilo, como si la naturaleza misma celebrara el triunfo de la princesa. «Lo lograste», dijo el príncipe, abrazándola con fuerza. Lo has hecho. La princesa sonrió, una sonrisa serena, plena de una nueva comprensión. Sabía que este viaje no había sido solo una prueba física, sino un viaje hacia el interior de sí misma. Y ahora, entendía que la verdadera fuerza no provenía de evitar la oscuridad, sino de abrazarla y transformarla. Y así, de pie en el bosque, rodeados por la quietud de la noche, los dos supieron que su amor, su unión, había alcanzado una nueva profundidad. Juntos, serían capaces de enfrentar cualquier desafío, cualquier oscuridad, porque ya no le temían. Capítulo 12. El despertar de la luz. La noche parecía eterna, un manto espeso y misterioso que cubría el mundo. La princesa y el príncipe se habían adentrado tanto en el bosque que el reino y su luminosidad parecían pertenecer a otro mundo, un mundo distante. Los árboles se alzaban como gigantes sombríos, sus ramas cruzándose para formar una especie de túnel que los guiaba en su caminata. Pero a pesar de la oscuridad que los rodeaba, la princesa sentía una calma profunda en su interior, una serenidad que nunca había experimentado antes. La prueba había sido dura, pero había salido victoriosa. Había enfrentado sus propios miedos, y ahora todo lo que quedaba era el regreso, el paso hacia una nueva etapa. En su corazón latía un nuevo poder, uno que era el resultado de aceptar la sombra que había estado presente en su vida, de comprender que no se podía vivir solo de luz, sino que la oscuridad también era una parte esencial de su ser. El príncipe caminaba a su lado, sin decir palabra alguna. No era necesario hablar. Los dos sabían que lo que había sucedido en el bosque no solo había sido una victoria para la princesa, sino también para ellos como pareja, como una unidad destinada a conquistar cualquier desafío. Ahora, más que nunca, sus destinos estaban entrelazados de una manera que parecía invencible. A medida que avanzaban, la oscuridad comenzó a disiparse poco a poco, como si el propio bosque les concediera su bendición. Las sombras se retiraban, y una tenue luz comenzó a filtrarse a través de las copas de los árboles. Era como si el amanecer estuviera esperando pacientemente a que ellos cruzaran el umbral de lo desconocido para poder surgir con todo su esplendor. La princesa sintió un cambio en el aire, como si la atmósfera misma se transformara. Algo dentro de ella se despertaba, una energía pura que no había sentido antes, una claridad que la invadía con cada paso que daba. Por fin, salieron del bosque, y ante sus ojos se extendía un paisaje que nunca habían visto de esta manera. El sol estaba comenzando a elevarse en el horizonte, su luz dorada tocando suavemente la tierra. Los campos que rodeaban el palacio brillaban como un lienzo recién pintado, bañados en la luz suave de la mañana. La princesa, que había crecido en el reino, pero siempre había visto el mundo desde un lugar de duda y confusión, ahora lo observaba con nuevos ojos. La belleza del paisaje no era simplemente algo que se veía, sino algo que se sentía profundamente, como si formara parte de su alma. El príncipe la miró con una sonrisa, su rostro iluminado por la luz suave del amanecer. Lo has hecho. Has superado la prueba. Ahora el reino es tuyo para proteger y gobernar. La princesa asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. No era solo la responsabilidad del reino lo que recaía sobre sus hombros, sino también la comprensión de sí misma. Había descubierto que, al igual que el sol y la luna, la luz y la oscuridad no podían existir sin la otra. Era un equilibrio delicado, pero necesario. Solo al aceptar ambas fuerzas en su vida podría gobernar con sabiduría y justicia. De repente, la princesa se detuvo, su mirada fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse con fuerza. Sintió una energía inmensa emanar de él, como si estuviera siendo invadida por la luz misma. El sol, que había sido símbolo de claridad y esperanza para ella, ahora representaba algo aún más profundo. Era el símbolo de su propio despertar, el faro que guiaba su destino hacia la verdad y la comprensión. Siempre he temido la oscuridad, dijo la princesa en voz baja, más para sí misma que para el príncipe. Pero ahora veo que la oscuridad es necesaria, como la noche es necesaria para el día. Cada parte de mí tiene un propósito. Cada parte de este reino tiene un propósito. El príncipe se acercó a ella, poniendo su mano sobre su hombro con suavidad. Su gesto era una afirmación silenciosa de que entendía lo que ella sentía,
que compartía esa comprensión que ahora brillaba en sus ojos. Lo has entendido. Lo que has enfrentado no solo ha sido un reto para ti, sino también una revelación. Has despertado, no solo en el sentido físico, sino en el sentido más profundo. Estás lista para gobernar, para ser quien estás destinada a ser. La princesa asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia él, pero también hacia sí misma. Había pasado por un proceso de transformación, uno que no podía ser descrito con palabras simples. Había abrazado su oscuridad, y ahora podía abrazar su luz con la misma intensidad. Esta dualidad la hacía más fuerte, más capaz de comprender a su gente y de guiarles en tiempos de dificultad. Juntos, caminaban de regreso al palacio, donde los esperaban las responsabilidades del reino, pero también una nueva era de esperanza y renovación. La princesa sabía que su corazón ya no era el mismo. Había sido tocado por las fuerzas más profundas del universo, y ahora tenía el poder de unirlas en su gobierno, guiando con sabiduría, amor y justicia. Cuando llegaron al palacio, el sol ya había ascendido completamente, bañando las torres y los jardines en una luz cálida. El reino parecía despertar con ellos, como si la tierra misma estuviera celebrando su regreso. Las personas del reino, que habían esperado durante tanto tiempo la vuelta de su princesa, comenzaron a salir de sus casas, observando el regreso de la joven que había enfrentado la oscuridad y la había vencido. La princesa, al ver la multitud reunida en la plaza del palacio, se sintió invadida por una sensación de unidad. No solo era la reina del reino, sino que ahora era parte de algo mucho más grande, una energía compartida entre ella y su pueblo. La prueba que había enfrentado en el bosque había sido solo el comienzo. Ahora, con la luz del sol iluminando su camino, estaba lista para enfrentar todos los retos que el destino le deparara. Miró al príncipe, quien le sonrió con una mirada de orgullo y amor, y luego se dirigió hacia la multitud. Su paso era firme, su corazón lleno de determinación. Estaba lista para gobernar, para ser la reina que su gente necesitaba, no desde un lugar de poder ciego, sino desde un lugar de sabiduría y comprensión. La luz que ahora la rodeaba no solo era la luz del sol. Era la luz que había despertado dentro de ella, una luz que nunca más se apagaría. Capítulo 13. La sabiduría del consejo. El reino había comenzado a transformarse de manera tan sutil como la luz que acaricia la tierra en las primeras horas del amanecer. Los días pasaban y con ellos se tejían nuevas esperanzas, sueños y desafíos. La princesa, ahora completamente despertada a su destino, había asumido su rol con una seriedad que no podía ocultarse. Ya no era la joven que alguna vez temió la oscuridad, sino una mujer que comprendía el equilibrio sagrado entre las sombras y la luz. Ahora gobernaba con el corazón lleno de sabiduría y la mente dispuesta a aprender de cada experiencia. Había llegado el momento de convocar al Consejo del Reino, una reunión solemne que definía las decisiones más importantes de la nación. El Consejo no solo estaba compuesto por los nobles y guardianes de las tierras, sino también por los sabios, los eruditos, y aquellos que poseían el conocimiento profundo del arte de gobernar. La princesa había convocado a este consejo con una finalidad clara. Su propósito no solo era gobernar, sino hacerlo con justicia, y para eso necesitaba escuchar todas las voces, todas las perspectivas. El salón del consejo era imponente. Las paredes de piedra, cubiertas por tapices que representaban las antiguas gestas del reino, parecían contar historias en sus silenciosos murmullos. En el aire flotaba una mezcla de incienso que traía consigo una sensación de calma, como si el propio edificio estuviera destinado a guardar las más grandes decisiones de la historia. En su fondo, un gran asiento de oro estaba dispuesto para la princesa, que debía sentarse en él, pero no como una soberana distante, sino como la líder que estaba dispuesta a escuchar, aprender y comprender. Cuando la princesa entró en la sala, un murmullo recorrió a los presentes. Todos se levantaron de sus asientos como muestra de respeto, pero ella, con una sonrisa serena, les indicó que se sentaran. No deseaba ser venerada, sino simplemente entendida. El príncipe la acompañaba en ese momento crucial. Aunque no era parte del consejo, su presencia representaba el vínculo entre el reino y los otros dominios aliados. El príncipe se ubicó cerca de la mesa, sin intervenir, pero observando con atención el comportamiento de cada miembro del consejo. Con un gesto, la princesa indicó que la reunión comenzara. El primero en hablar fue el viejo sabio de la corte, un hombre cuyo rostro arrugado reflejaba los años de conocimiento y cuya mirada parecía penetrar más allá de lo visible.
Había sido consejero de generaciones pasadas, y su sabiduría era tan profunda como las raíces de los árboles más antiguos del reino. Mi reina, comenzó con voz firme, pero respetuosa, tu llegada al trono ha traído consigo un aire de esperanza renovada, pero también nos enfrentamos a problemas antiguos que exigen nuestra atención. El reino se ha mantenido en paz durante generaciones, pero las sombras de la discordia aún acechan en las fronteras. Los pueblos vecinos se mueven en silencio, y aunque no han mostrado signos de agresión, sabemos que el futuro siempre es incierto. La princesa escuchó con atención, sus ojos fijos en el sabio. No hubo prisa en su ser, pues entendía que la sabiduría no se encuentra en las respuestas rápidas, sino en la paciencia para escuchar cada palabra. ¿Qué sugieres, maestro?, preguntó con suavidad, deseando saber no solo lo que pensaba, sino lo que su corazón le dictaba. El sabio, con una ligera inclinación de cabeza, continuó. Debemos fortalecer nuestras fronteras, pero no con una fuerza que asuste, sino con una presencia que inspire respeto. Un reino que no muestra debilidad pero tampoco se deja llevar por la arrogancia será respetado. Pero para lograrlo, debemos hacer alianzas con aquellos que nos rodean, no solo por la fuerza de nuestras armas, sino por el poder de nuestra diplomacia. La princesa asintió lentamente, reflexionando sobre sus palabras. La idea de la diplomacia, de tender puentes de entendimiento en lugar de erigir muros, resonó profundamente en su interior. Pero ella sabía que la diplomacia no era suficiente si no estaba respaldada por la fortaleza interna de su propio reino. El siguiente en hablar fue uno de los jóvenes nobles, que llevaba en su rostro una expresión de inquietud. No era tan experimentado como el sabio, pero su aguda mente le había permitido entender la política del reino desde una perspectiva más pragmática. Mi reina, comenzó, su tono lleno de respeto pero también de urgencia, estoy de acuerdo con el sabio, pero también debemos considerar los recursos de nuestro propio reino. Si deseamos mantener la paz, debemos fortalecer nuestra economía, crear una red comercial más amplia. Nuestras tierras son fértiles, pero muchas veces no hemos sabido aprovecharlas al máximo. Si nuestros mercados crecen, nuestra influencia también lo hará, y con ella, nuestra estabilidad. La princesa lo miró, viendo en su rostro la pasión por el reino. Sus palabras eran sabias, aunque sus enfoques parecieran más mundanos que espirituales. Ella sabía que la estabilidad económica era vital, y que un reino próspero podía enfrentar mejor las adversidades que aquellos que vivían en la escasez. Así es, respondió con firmeza. Si nuestros mercados crecen, si nuestros recursos se gestionan sabiamente, no solo podremos defendernos de cualquier amenaza externa, sino que también podremos asegurar el bienestar de cada habitante de este reino. La prosperidad debe ser el cimiento de nuestra paz. Un murmullo recorrió la sala, y varios miembros del consejo asintieron en silencio, reconociendo la verdad de sus palabras. La princesa estaba comenzando a moldear una visión clara, una que incorporaba tanto la sabiduría ancestral como las necesidades del presente. Finalmente, la princesa dirigió la palabra a su hermano, quien había sido uno de los primeros en reconocer su capacidad para gobernar. Aunque era joven y su experiencia era limitada, su valentía y honestidad le daban una perspectiva invaluable. «Hermano mío, ¿qué opinas de todo esto?», preguntó ella, con una sonrisa que reflejaba confianza. Él se levantó, y su voz resonó con claridad en la sala. «Hermana», comenzó, «hay una verdad que debe ser considerada. Las fronteras del reino no solo se extienden en el mundo físico, sino también en el alma de su gente. La unidad interna es tan importante como la protección externa. Un pueblo dividido nunca será fuerte. Necesitamos fomentar la unidad, asegurarnos de que cada individuo sienta que su voz importa, que su vida tiene un propósito dentro del gran diseño de este reino». La princesa lo miró con gratitud. Sus palabras no solo hablaban de política, sino de la esencia misma del gobierno, el bienestar del pueblo. La unidad interna de su reino sería la verdadera fortaleza que resistiría los embates del tiempo y la adversidad. Con el consejo reunido y sus sabias palabras resonando en los corazones de todos, la princesa comprendió que el camino hacia el futuro no estaría exento de desafíos, pero también entendió que con sabiduría, justicia y unidad, no había obstáculo que pudiera impedirles avanzar. La sabiduría del consejo se convirtió en el mapa que guiaría sus pasos. Y la luz de su gobierno brillaría como un faro en la oscuridad, guiando a su pueblo hacia una era de paz, prosperidad y armonía. De este modo, el consejo terminó,
pero la misión de la princesa había apenas comenzado. El reino estaba en sus manos, y aunque las decisiones no siempre serían fáciles, ella sabía que, con cada paso, se acercaba más a la grandeza que estaba destinada a lograr. Capítulo 14. El despertar de la fuerza interior. La luna brillaba en el cielo con una intensidad inusitada, bañando el reino con su resplandor plateado. Cada rincón del palacio, cada rincón de la ciudad, parecía sumido en una quietud expectante, como si todo estuviera esperando algo grande. La princesa, al igual que su pueblo, había crecido con una sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir. El reino había experimentado cambios bajo su mando, pero ahora, más que nunca, sentía que la verdadera prueba de su liderazgo estaba por llegar. El sol había comenzado su lento ascenso sobre el horizonte cuando la princesa decidió retirarse por un momento al jardín del palacio, un lugar donde el aire fresco y las flores de mil colores parecían susurrar secretos de tiempos olvidados. A menudo, en sus momentos de reflexión, ella acudía a este jardín, buscando en sus silenciosas flores y árboles la paz necesaria para ordenar sus pensamientos. Hoy, sin embargo, algo diferente se sentía en el aire. Un susurro, casi imperceptible, parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra, como si la naturaleza misma estuviera despertando junto con ella. Se sentó en una piedra cubierta de musgo, su mirada perdida en las ramas de un viejo roble que, con sus raíces profundas, parecía abrazar el mismo suelo que había sido testigo de tantas generaciones. Sus pensamientos, lejos de ser los de una joven princesa, se adentraban en la esencia misma de su ser, explorando el vasto océano de emociones y dudas que habitaban en su interior. La princesa ya no solo pensaba en el reino, en su gente o en las decisiones políticas. Ahora, pensaba en sí misma, en la mujer que se estaba convirtiendo, y en el peso de la responsabilidad que le esperaba. De repente, un suave viento acarició su rostro, como un recordatorio de la vida que fluye a través de todo lo que la rodea. La princesa cerró los ojos y, por un instante, se permitió perderse en esa sensación de conexión con el mundo. En ese momento, algo profundo despertó dentro de ella, una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que trascendía el conocimiento que le habían transmitido los consejeros y los libros. Esta fuerza provenía de algo mucho más primordial, de su propia naturaleza. La voz interna que siempre había estado allí, pero que ahora se alzaba con más claridad, le habló de manera suave, pero firme. Le recordaba que no necesitaba tener todas las respuestas, que el verdadero poder no residía en las decisiones inmediatas o en los consejos ajenos, sino en la capacidad de conectar con su esencia más profunda, con su intuición más pura. El reino podía ser guiado por la lógica y la estrategia, pero el alma del reino debía ser nutrida por la energía invisible que habitaba en su corazón. La princesa abrió los ojos lentamente, sintiendo una sensación de claridad como nunca antes. Al levantarse, una decisión firme se formó en su interior. No iba a guiar al reino solo desde el pensamiento racional, sino desde una combinación de sabiduría externa e interna. El reino de su pueblo, de su gente, no solo debía ser gobernado con leyes y políticas, debía ser gobernado con el entendimiento profundo de que todo en la vida está interconectado, que la paz interna de un gobernante es el reflejo de la paz que puede ofrecer a su pueblo. Ese mismo día, la princesa convocó a sus consejeros más cercanos. No lo hizo con la urgencia de un problema inminente, sino con el deseo de compartir una revelación personal que creía podría cambiar el rumbo de su gobierno. La noticia de la reunión se esparció rápidamente por todo el palacio, y uno a uno, los miembros del consejo llegaron, cada uno con sus propios pensamientos, pero también con una expectativa palpable en el aire. Al entrar en la sala, la princesa no se sentó inmediatamente en su trono. Esta vez, decidió caminar alrededor de la mesa, observando a cada uno de los presentes. Los consejeros, sorprendidos por la falta de la formalidad habitual, no pudieron evitar intercambiar miradas curiosas. Sin embargo, la princesa no parecía preocupada por la etiqueta, sino por el mensaje que debía transmitir. Finalmente, se detuvo frente a su hermano, el príncipe que siempre había sido su mayor aliado. Con una sonrisa tranquila, comenzó a hablar. Hoy, no quiero solo discutir políticas, ni estrategias, ni alianzas. Hoy, quiero hablar de algo más profundo. El reino no solo necesita gobernantes sabios, necesita líderes que comprendan que su propia fuerza es la que refleja la salud de toda la nación. He entendido algo que no había comprendido antes, algo que nos lleva a todos al mismo destino. La verdadera fortaleza proviene de la conexión con uno mismo.
El gobierno no debe ser solo un acto de control externo, sino de armonía interna. El príncipe, aunque sorprendido, sintió que las palabras de su hermana resonaban en su propio ser. Sabía que ella siempre había sido una líder sabia, pero algo en su tono, en su mirada, le indicaba que algo profundo había cambiado en ella. El reino que ella estaba empezando a construir no solo sería una nación de leyes justas, sino un lugar donde la paz interna fuera la base de todo. Los consejeros, aunque intrigados, no sabían bien cómo reaccionar a estas palabras. Habían estado acostumbrados a ver el gobierno como un acto de planificación y ejecución, pero la princesa estaba sugiriendo que la fuente de esa fortaleza debía ser algo mucho más intangible, algo más espiritual. A pesar de sus reservas, nadie se atrevió a interrumpirla, pues sabían que había algo valioso en la forma en que hablaba. La princesa continuó. El reino está compuesto por personas que no solo siguen reglas, sino que también viven, sienten, sueñan. Mi tarea, nuestra tarea, no es solo regir sobre ellos, sino inspirarlos a que encuentren esa misma fuerza dentro de sí. El futuro no está solo en las decisiones que tomemos en el consejo, sino en las pequeñas acciones diarias, en cómo cada uno de nosotros se relaciona con el mundo. La paz no es algo que podamos imponer, es algo que debemos cultivar desde el interior de nuestros corazones. Una profunda quietud se apoderó de la sala. Nadie sabía qué responder a esas palabras, pues lo que había dicho la princesa no era algo que se pudiera discutir o refutar con facilidad. Era un llamado a la introspección, un recordatorio de que todo liderazgo tiene su origen en el corazón del líder. La fortaleza de un reino no se encontraba solo en sus ejércitos ni en sus riquezas, sino en la unidad y la paz interna de todos sus habitantes. Con una mirada serena, la princesa finalizó. Hoy les pido que no solo piensen en cómo gobernamos este reino, sino en cómo gobernamos nuestras propias vidas. Si logramos encontrar esa paz interna, no habrá fuerza en el mundo que pueda derribar lo que hemos construido. Los consejeros permanecieron en silencio. No fue necesario más. La princesa había hablado con la sabiduría de aquellos que han comprendido que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Así, el destino del reino quedó sellado, no solo por las decisiones de su princesa, sino por el despertar de la fuerza interior que, desde ese momento, guiaría a todos los que la siguieran hacia un futuro de paz, unidad y prosperidad. Capítulo 15. La transformación del reino. El reino estaba sumido en una calma que parecía provenir de una fuerza sobrenatural. Había algo en el aire, algo en la manera en que las estrellas brillaban con más intensidad, como si el universo mismo estuviera atento a los cambios que ocurrían en la tierra. Los días pasaban tranquilos, pero en los pasillos del palacio, en el jardín donde las flores parecían susurrar antiguos secretos, la transformación estaba ocurriendo lentamente, como un río que avanza sin prisas pero con la certeza de que su curso está determinado. La princesa, al igual que su reino, había cambiado. Ya no solo era una gobernante que tomaba decisiones basadas en los consejos de su corte o en las enseñanzas de sus maestros. Ahora, ella era una líder que comprendía profundamente la interconexión entre su ser interior y el bienestar de su gente. Sabía que solo al cultivar su paz interior podría irradiar esa misma paz hacia los demás. Su corazón estaba lleno de una serenidad que antes no poseía, y esa serenidad no solo la guiaba en sus decisiones personales, sino que también la fortalecía como gobernante. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre las montañas lejanas, la princesa se encontraba en el mismo jardín donde, días antes, había experimentado ese despertar que cambiaría su vida. Los árboles, con sus ramas extendidas hacia el cielo, parecían sostener el peso de todo el reino. El aire fresco de la mañana la acariciaba mientras ella caminaba lentamente, sumida en sus pensamientos. Había decidido que era el momento de hacer que el cambio llegara a su pueblo, no solo a través de sus acciones, sino también a través de una conexión más profunda con cada uno de ellos. Con la determinación que solo se tiene cuando se ha encontrado la verdad en lo más profundo del corazón, la princesa convocó a sus consejeros más cercanos. Este no sería un consejo ordinario, sino un encuentro donde se discutiera el nuevo camino del reino. A lo largo de las semanas anteriores, ella había sido testigo de cómo la paz y la sabiduría interna se reflejaban en su propia vida, y ahora sabía que debía compartir ese conocimiento con su gente. A medida que los consejeros llegaban al palacio, la atmósfera se llenaba de una expectación silenciosa. Cada uno de ellos sabía que algo importante estaba a punto de suceder. La princesa había estado diferente últimamente,
pero no sabían exactamente qué había causado este cambio. Algunos creían que era simplemente el peso de la responsabilidad, otros pensaban que era el crecimiento natural de su liderazgo. Pero ninguno de ellos podía predecir la magnitud de la revelación que estaba por llegar. La princesa entró en la sala del consejo, caminando con paso firme pero tranquilo. Los consejeros la miraron en silencio, esperando que hablara. Ella no se sentó en su trono, como solía hacerlo. Esta vez, se paró frente a ellos, observándolos con una mirada que reflejaba tanto la serenidad como la determinación. Sabía que lo que iba a decir no solo cambiaría el curso de su reinado, sino que también cambiaría el futuro de todo el reino. Hoy, no les traigo una nueva ley ni una nueva estrategia para la guerra o el comercio. Hoy, les traigo una visión, una verdad que ha estado creciendo en mi corazón y que siento que es el momento de compartir con ustedes, dijo con voz suave, pero llena de poder. Los consejeros intercambiaron miradas, sorprendidos. Habían esperado una discusión política, pero lo que la princesa les ofrecía era algo completamente diferente. Ella continuó, sin dudar. He aprendido que el reino no solo se gobierna con leyes y fuerza, sino con algo más profundo, con la sabiduría del corazón, con la conexión entre todos los seres, con la paz interna que podemos cultivar en cada uno de nosotros. He entendido que si queremos que este reino prospere, debemos mirar más allá de las fronteras de nuestras ciudades y de nuestras murallas, y mirar hacia el interior de cada uno de nosotros. Solo cuando cada individuo de nuestra nación esté en paz consigo mismo podremos construir un verdadero reino de prosperidad y armonía. Las palabras de la princesa flotaron en el aire, y los consejeros, aunque sorprendidos, comenzaron a reflexionar sobre lo que acababa de decir. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo podrían aplicar esta sabiduría en sus propios roles como gobernantes y administradores? La princesa, notando las dudas en sus ojos, continuó. Lo que propongo es un cambio fundamental en cómo vemos el gobierno. Ya no debemos pensar solo en las leyes como un medio para controlar, sino como un reflejo de la armonía que debe existir entre todos. Quiero que cada uno de nosotros, como líderes de este reino, comience por encontrar la paz dentro de sí mismo. Solo entonces podremos guiar a nuestra gente hacia un futuro mejor. No será un cambio inmediato, y no será fácil, pero debemos comenzar con nosotros mismos. Uno de los consejeros, el más anciano y sabio de todos, tomó la palabra con voz temblorosa, pero llena de respeto. Tu visión es profunda, princesa. Pero, ¿cómo lograremos que toda la nación siga este camino? ¿Cómo nos aseguramos de que cada persona comprenda la importancia de la paz interior y de la armonía colectiva? La princesa lo miró con una sonrisa suave, llena de comprensión. Es cierto, el cambio no sucederá de inmediato. Pero podemos empezar por pequeños actos. Podemos enseñar a nuestros niños a valorar la paz y la armonía desde temprana edad. Podemos hacer que los artesanos, los agricultores, los soldados, todos comprendan que sus acciones cotidianas son una extensión de su ser interior. Si cada persona encuentra su propio equilibrio, podremos construir una sociedad más fuerte, más unida, más justa. No se trata solo de gobernar un reino desde la cumbre, sino de transformar la vida diaria de cada uno de nosotros. Los consejeros, aunque aún con reservas, comenzaron a sentirse inspirados por las palabras de la princesa. Algo en su interior les decía que este camino era el correcto, aunque sabían que el desafío sería enorme. Durante mucho tiempo, las naciones habían gobernado a través del poder y el control, pero la princesa les estaba ofreciendo una alternativa: el poder de la conexión interna, el poder de la paz que empieza en el corazón de cada individuo. Esa misma noche, después de la reunión, la princesa caminó por los jardines del palacio una vez más. El viento, suave y cálido, acariciaba su rostro, como si la naturaleza misma la apoyara en su decisión. Ella sabía que había iniciado un camino largo y desafiante, pero también sabía que era el camino correcto. Su visión no era solo un sueño, era una realidad que podía forjarse a través de la acción colectiva, a través de la comprensión de que todo en el universo está interconectado. Si su gente podía aprender a vivir en armonía consigo misma, no habría límites para lo que podían lograr juntos. El reino, bajo su liderazgo, había comenzado a transformarse. No en un día, no en un mes, pero con el tiempo, el impacto de su visión comenzaría a ser evidente. El cambio había comenzado en su corazón, y ahora, poco a poco, se expandiría hacia todos los rincones de su reino. La princesa,
Con la serenidad de alguien que sabe que está cumpliendo con su verdadero propósito, miró hacia el horizonte y vio un futuro brillante para su gente. Un futuro de paz, amor y prosperidad. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que todo comenzaba con el despertar de su propia alma. Si te ha gustado esta historia y deseas seguir descubriendo más relatos que inspiran, que tocan el alma y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero propósito de la vida, te invitamos a apoyar este canal. Al suscribirte y compartir estos contenidos, no solo ayudas a que más personas disfruten de relatos como este, sino que también formas parte de una comunidad que valora la narrativa profunda y significativa. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando, seguir explorando historias que iluminan el camino de quienes buscan algo más en cada palabra. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo capítulo. Gracias por ser parte de este viaje literario. Tu presencia es lo que da vida a cada cuento.